Moi-même pas meilleur qui on dot. Faut savoir moi en vie à sot. Nan ka gade ça ka passe. Ni de moun faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este ejercicio de experimentación sonora. Y me alegra bastante que en esta nueva oportunidad podamos seguir haciendo divulgación académica, seguir motivando y proponiendo la visualización de nuevas líneas de estudio o de discusiones que son particularmente de interés en la comunidad académica del Departamento de Lenguas Extranjeras. Hoy está con nosotros el profesor Rodolfo Suárez. Profesor, bienvenido a esta cápsula. Muchas gracias, bienvenidos y saludos a los oyentes. Es un momento de verdad muy especial porque nos va a permitir este encuentro desarrollar un tema que ha sido de inquietud y que sigue teniendo algo de eco dentro de las discusiones del aula y dentro de las discusiones fuera del aula. Y estoy hablando un poco sobre la enseñanza del francés desde otras geografías. Pero está con nosotros precisamente el profesor Rodolfo Suárez, que considero que es una persona que nos puede dar bastantes luces sobre esta línea académica. Y precisamente esta cápsula quisiera empezar con una pregunta directa para el profesor y es ¿cuál es su motivación o por qué investigar el francés desde otras geografías diferentes a la de Francia? Bueno, tradicionalmente se ha visto el francés o la política lingüística de Francia muy centralista, ¿no? Eso lleva pues muchos años, inclusive siglos. Y eso ha influido, pues obviamente, en que estemos, quienes hemos aprendido francés en su momento, pues expuestos a los métodos de aprendizaje de francés tradicionalmente diseñados con el modelo del francés culto de Francia, de la Francia europea, ¿no es cierto? Y en algún momento uno se pregunta, porque por cultura general uno sabe que el francés se habla no solo en Francia, sino en otros países. Entonces uno se pregunta cómo es el francés de esos otros países, si es diferente, qué estatus tiene. Y, por ejemplo, en mi experiencia personal cuando era estudiante, porque en esos métodos en ese momento no tenía presencia, ¿sí? Entonces, pues creo que es como una operación lógica, ¿no? Exploremos más allá de lo que nos está ofreciendo un método concreto que pues es consistente, eso está muy bien para el aprendizaje, pero pues que en algún momento uno necesita diversificar y mirar mucho más allá. Claro, y precisamente con esa diversificación, profesor, ya casi que es una evidencia que no hay solamente intereses, llamémoslo, o sea, pongámoslo de manera particular, entre el aprendizaje y la enseñanza del francés, solo con una única línea o una única visión pedagógica y metodológica. Es decir, ya hay personas que también están mirando, por ejemplo, a Quebec como una opción, o que se pueden estar mirando con intereses de investigación literaria otras geografías completamente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué, además de esa amplitud lingüística, qué otro tipo de variables puede considerar un estudiante cuando empieza sus estudios de formación al acceder a otras geografías diferentes a Francia? Pues yo creo que hay varias, ¿no? Una puede ser la parte puramente académica, ¿no? De movilidad. Por ejemplo, acá la universidad ha avanzado muchísimo en la parte de movilidad estudiantil. Y acá en la carrera de Filología de Idiomas, pues hemos visto que uno de los destinos que, digamos, fuera de Francia prefieren los estudiantes es Quebec. Y ahí se encuentra precisamente uno de los desafíos, pues se ve que cuando aterrizan en Quebec, el francés del día a día de allá es muy distinto al francés que han aprendido acá en los cursos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se necesitaría que hubiera una mayor presencia de ese modelo lingüístico canadiense para que los estudiantes se familiaricen y el choque no sea tan fuerte, sobre todo al comienzo. Es claro que ya a nivel ya de la variante más académica, etcétera, ya pues tiende a unificarse
más o menos con el francés culto que uno pues conoce en general. Pero igual el choque lingüístico es fuerte y el choque cultural pues también porque pues es muy diferente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las, digamos, de las direcciones que se podrían tomar. Y otra es un interés muy, digamos, de la parte más literaria, ¿sí? Se ha hablado muchas veces de la francofonía a nivel más allá del contexto geopolítico o esas connotaciones, el puro contexto cultural. Y ahí tenemos pues países y territorios muy cercanos a Colombia francófonos, en donde el interés cultural pues llama mucho la atención. Claro, y de una u otra forma también esa amplitud o esa posibilidad que puede tener un estudiante en su proceso formativo de ampliar horizontes, no solamente lingüísticos, sino literarios, pues es un evidente constructo personal que le va a dar una dimensión y una proyección no solo desde la lingüística, sino también desde la cultura y desde la literatura mucho más amplia, y la riqueza precisamente en esas variables pues va a ser significativa. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Non-assistance à poète en danger. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Pero me gustaría que hiciéramos algo de historia, profesor, resaltar la obra académica de quien fue una profesora acá del Departamento de Lenguas Extranjeras que se especializó profundamente en este tipo de divulgaciones. Fue la profesora Rosalía Cortés. ¿Qué nos puede decir, profesor Rodolfo, de esa experiencia académica? ¿Qué puedo decir? O sea, primero que fue una experiencia, digamos que cambió la visión que yo tenía en ese momento en que era estudiante, ¿no? A ver, hagamos historia. Un primer acercamiento con la profesora Rosalía no tuvo que ver directamente con la francofonía, así como hemos estado hablando, sino por una experiencia de teatro que pues se hizo acá en el departamento y digamos con unos compañeros participamos en una serie de eventos nacionales, etcétera. Y la profesora Rosalía era nuestra asesora de lingüística, de fonética, de toda la entonación y todo esto. Y a partir de ahí, más adelante en la carrera, ella convocó a varios de nosotros y nos hizo partícipe de su interés para conocer mucho más lo que son las literaturas de la francofonía, en primer momento en las Antillas francófonas y un poco más adelante también del África francófona. Ella, digamos, ha sido una persona que tuvo el privilegio de conocer a una de las figuras más importantes de la francofonía de la negritud en su momento, que fue M.C. Sea, el gran poeta martiniqueño. Ella lo conoció, lo entrevistó y también, digamos, ha tenido muchísimas relaciones con muchísimos intelectuales de esa zona. Entonces, esta experiencia que se dio a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando nosotros ya estábamos en la segunda mitad de nuestra carrera, nos ayudó a entrar en contacto directo con textos literarios de esos ámbitos y con textos académicos, artículos, ensayos de autores que hablaban sobre la identidad de África, la identidad, por ejemplo, de las Antillas, de Haití, etcétera. Y eso nos abrió el panorama muchísimo, muchísimo, porque ya no era solamente Francia, su literatura y su cultura con todo el peso y la riqueza que tiene, sino también toda esta otra panorámica y este otro mundo que tiene que estar presente en el proceso de aprendizaje del francés. Claro, y algo que me parece bastante particular y que me gustaría resaltar en este momento es uno de los libros, más que un libro, es una revista literaria que se publicó en los años 90, que tenía como título Vericuetos. Esta revista se publicaba en edición bilingüe y se publicaba en francés y en español. Y este número en particular, que
corresponde al número 6 de 1996, publica algo que que resaltaba el profesor Rodolfo, y es la intervención de la profesora Rosalía sobre su visión con MSC. Hace una selección de textos, los presenta, hace una presentación y hace también la traducción de algunos de los textos que se presentan en este número publicado. Algo que a mí particularmente me pareció interesante es dos cosas. La primera, la historia de los libros detrás de los libros. O sea, esta revista la encuentro en un mercado de pulgas. La encontré y me pareció curioso por su formato, por haber encontrado poetas que uno dice totalmente desconocidos de los cánones, desconocidos de la línea en la que uno está acostumbrado a estudiar la literatura francesa. Ahí podemos hablar de un proceso inclusive que a veces hegemoniza y crea cierto sesgo entre lo que es el imaginario de la literatura para personas que no somos especialistas, por ejemplo. Entonces uno se va a acercar a la literatura francesa y normalmente son como los íconos franceses los que se presentan como modelos de estudio. Esta revista me abrió los ojos de una manera impresionante. Cuando la observé y empecé a ver los textos en edición bilingüe, empezaba a mirar el francés, me encontraba con personas o con autores que no sabía de su existencia, empezando por los textos de Mésiès desde la parte de Martinica, pero también, por ejemplo, textos de René de Pestre, que también es un poeta haitiano, textos de David Diop, que es un poeta africano, y ese tipo de variedad pues lo lleva a uno a entender otros imaginarios en francés y a tener esa visión no solo en aspectos de sensibilidad literaria, sino a conjugarlos con un proceso cultural, político y también de un panorama histórico bastante amplio y interesante de estudiar, como son las colonias, el colonialismo francés sobre este tipo de países. Oh, je me suis marié et j'ai du regret dans l'âme de la femme que j'ai pris, oh, la cruelle femme. Elle va au cabaret à boire et à sonner. Nos gustaría de pronto compartir con los oyentes, las oyentes, un fragmento o un poema de esta revista, profesor, que podamos compartir. Bueno, sí. Bueno, aquí en la biblioteca está Cahiers du Retour au Pays Natal, que es la obra más importante de Mésiès, una de las más importantes de la negritud. Y aquí, sino que acá lo que está en la revista de Mésiès creo que no está traducido por la profesora Rosalía, sino por otra persona que se llama Colombia Truque Vélez. Podríamos pues leer esta traducción o un fragmento, pues no es tan largo, de este texto de Mésiès en español, que se llama Exvoto para un naufragio. Y dice así: el rey es un gran rey, que su majestad se digne mirar mi ano para ver si contiene diamantes, que su majestad se digne explorar mi boca para ver cuántos quilates hay en ella. Tam tam ríe. Cargo la litera del rey, extiendo la alfombra del rey, soy la alfombra del rey. Llevo los escrúpulos del rey, soy el parasol del rey. Reíd, reíd tamtanes de los craales, tamtanes de las minas que reís solapadamente. Tamtanes sagrados que reís en las barbas de los misioneros, con vuestros dientes de rata y de hiena, tamtanes del bosque, tamtanes del desierto. Tamtán llora, quemado hasta el fogoso silencio de nuestros llantos sin orilla. Y sonad en sordina solo mientras dura una partida de canicas, apenas el tiempo puro de carbón de nuestras largas angustias mayores. Este es un fragmento y ya vemos cómo la lengua de César es totalmente diferente, es un ritmo
digamos, más cercano a nuestra cultura, tal vez, que la cultura europea, ¿no? Claro. Y usa todas estas imágenes de la cultura, por ejemplo, los tantanes, digamos, que son, digamos, alusiones a la herencia africana, ¿no? A la sonoridad, A la esa sonoridad. sonoridad de la que caracteriza tanto, digamos, ese ritmo africano que está muy dado y muy determinado, especialmente por la percusión, por ese sonido de percusión, ese sonido latente que es muy característico también del África y me parece que se logra observar en la traducción un poco. Además también de las referencias de otros imaginarios, como por ejemplo los dioses. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, esta imagen del poder, ¿no? Yo soy hasta la alfombra y el parasol del rey. O sea, es también una alusión a algo que en la negritud era muy importante y es cómo rescatar y resignificar el, el vocablo negro, ¿no? Nègre en francés, que es muy peyorativo. Ellos lo retoman y lo resignifican para decir, si soy un negro, que he sido esclavizado, que he sido discriminado, torturado, etcétera, pero es parte de mi herencia, de mi identidad, y ahora yo necesito mostrar esa identidad, que es una identidad valiosísima. Entonces esto se nota muchísimo en los textos de escritores como Césaire, ¿no? Hay un fragmento que me llama bastante la atención y es algo desde el aspecto político, económico, del interés colonialista, que sabemos que también tuvo una mirada sobre el África muy fuerte en términos económicos. Dice, el rey es un gran rey, que su majestad se digne mirar mi ano para ver si contiene diamantes. Es una especie de alusión a los intereses económicos de explotación sobre el África. Y no hay que perder del mapa que en el caso de Césaire, en el caso también de Senghor, siempre hubo como esa reivindicación de los aspectos identitarios de la cultura de las negritudes, pero también una reivindicación histórica con unas responsabilidades que en un momento señalaron en algunos documentos, no solo ellos, sino también, por ejemplo, Frantz Fanon o algunos otros autores que han hecho la crítica de los intelectuales haitianos, que han señalado responsabilidades políticas y económicas en procesos relacionados también con la colonización. Sí, y no solo con la colonización, sino con la descolonialización también, ¿no? Este movimiento de la negritud es muy anterior al proceso de descolonialización. Y ya en los años 60, cuando comienzan, digamos, todos estos movimientos de independencia, etcétera, entran intelectuales como Frantz Fanon y otros precisamente a mirar esto, qué es lo que está pasando con estas sociedades en donde, digamos, el poder de Francia y de Bélgica, que también hay que tenerlo en cuenta ahí dentro de nuestro ámbito francófono, se van, digamos, retirando. ¿Qué queda? O sea, ¿qué queda ahí? Y los pueblos que han, digamos, han tenido que adoptar, en este caso el francés, más o menos como una lengua franca, pero impuesta, ¿cómo se ven ante entes políticos que ahora tienen que manejar, ¿no? Y el de la descolonización, de alguna manera, se va produciendo, digamos, en lo político, pero no tanto en lo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos versos que anticipan un poco eso de Césaire y después de muchos de los poetas y de las poetisas africanas van a mostrar eso. O sea, que se va a seguir un poco como con esta, digamos, dinámica de explotación. Esta imagen de los diamantes es súper ilustrativa de eso, ¿no? O sea, de cómo la explotación de los recursos naturales se hace a cualquier costo, sí, a cualquier costo. Y bueno, un caso emblemático de Congo belga, que es, pues, por la documentación que se ha podido ver, fue uno de los regímenes más fuertes, más duros de colonialismo en África, más que Francia, Bélgica. Entonces, pues ahí podríamos, digamos, rastrear a través de los textos un poco esa conciencia que tienen los intelectuales africanos sobre esa dinámica de explotación y de cómo ir saliendo de ella, pero ahora teniendo que vérselas con los regímenes producto de esas independencias, que no son democracias, sino son muchas veces dictaduras también, ¿sí? Que de alguna manera van a perpetuar un poco esa dinámica de explotación. Claro, y eso mirado a las geografías africanas, pero también uno puede observar geografías, por ejemplo, indochinas, donde, por ejemplo, escritoras como Marguerite Duras
o inclusive también algunos cuentos de Jules Renard, también nos dan ciertas pistas de cómo son las tendencias también culturales en esos aspectos. O por viajar a otra geografía, también mirar, digamos, los momentos en las dicotomías tanto lingüísticas como históricas que se tienen también en Canadá, especialmente en el Quebec, donde se busca precisamente particularizar su identidad, aunque el francés siga siendo una línea de base, aunque siga teniendo un peso lingüístico de forma, las variables culturales, literarias y la personificación de la lengua en su contexto claramente geográfico empieza a dibujar otras variables que tienen unos estudios o que invitan precisamente a un nuevo estudio y a una nueva visión para poder entender el francés desde otra geografía. Sí, sí, ahora ya que Alberto menciona el francés de Quebec, aquí hay digamos, un trabajo producto de año sabático también, del profesor Francisco Ballén, Sí, muy bueno. que hizo digamos, un rastreo y una descripción de ese francés de Quebec, por ejemplo, en la parte fonética, que lo que hablábamos antes, es uno de las características que causan más, como un choque más fuerte cuando uno llega a Quebec y pues resulta que pronuncian muy distinto del modelo que uno ha aprendido en los métodos tradicionales, ¿no? de francés. Y de cómo allá pues también hay un asunto de identidad, digamos, una reflexión sobre la identidad, porque si bien allá no son, digamos, esclavos que llegaron y todo esto, sino fueron colonos que llegaron de Francia en su momento, pero que después quedaron, digamos, bajo una dominación británica. Cómo se planteaba esa identidad, cómo defender esa identidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay esa reflexión que también es común de alguna manera a los otros espacios francófonos, que no sean Francia, ¿no? O sea, mi identidad frente a mi historia, a mi proceso histórico, y yo cómo me hallo ahí. Y creo que hay digamos, también en Norteamérica una francofonía que aquí casi que no se ha casi ni mencionado, y es la francofonía de Estados Unidos. En efecto, profesor, entonces sí, es ver cómo también no solamente se pueden crear modelos de estudio desde la parte de Canadá, desde la parte también inclusive francófona, también norteamericana, desde las Antillas, sino que tenemos una variedad muy grande y precisamente eso me ha llevado a mí algunos cuestionamientos, especialmente cuando se observan los trabajos de grado acá en los informes que se plantean y que se presentan sobre los intereses investigativos y académicos. Prácticamente hay dos líneas que siempre se han favorecido bastante, que es la línea de la pedagogía y la línea de la traducción. Desde el estudio literario, desde los estudios sociales y culturales, se nota una baja frecuencia en el desarrollo de este tipo de intereses investigativos. Pero también uno puede empezar, digamos, en este tipo de ejercicios conversacionales, de estos experimentos, empezar a crear motivaciones. Y me parece de manera personal y particular que esta es una línea que tiene una riqueza maravillosa, o sea, la línea lingüística de observar otras geografías del francés o la línea social y cultural como son los procesos históricos, inclusive de colonización, de decolonización, y asociado con la literatura, empieza a crear una riqueza bastante amplia. ¿Qué deberíamos proponer, profesor, como más que proponer, fomentar, motivar, para que esto pudiese ser también una forma interesante y llamativa para que los estudiantes que están en proceso formativo del francés, que tal vez estén viendo en este momento civilización o historia de la lengua o alguna de las literaturas, pueda tener también un interés ya autónomo o particular o colectivo para crear estudios un poco más específicos en ámbitos francófonos? Se podrían hacer, digamos, eventos académicos, o, digamos, conversatorios o en el café literario, tomar autores de estas otras geografías, digamos, para que los estudiantes puedan conocer mucho más su obra,
o de autores que, aunque no sean escritores, digamos literatos o poetas, aborden los temas, los diferentes temas. Y aquí pues habría que mencionar digamos como la acepción más geopolítica de la francofonía, que fue una creación junto con, digamos, paralela al proceso de decolonialización, para mantener un poco este espacio en donde Francia todavía tuviera una gran influencia cultural en sus antiguas colonias, ¿no? Y esto ha dado lugar, digamos, también a muchos estudios sobre la parte sociológica, la parte histórica, los procesos culturales. Entonces son, digamos, temas que se podrían ir proponiendo también en estos eventos. En el seminario de traducción francesa, pues aunque cuando yo estaba a cargo del curso, pues dejo como muy libres a los estudiantes para escoger sus textos, algunas veces sí consultan aquí y llegan a estos textos, pero podríamos hacer un esfuerzo mayor. Otra opción ya a nivel curricular sería proponer alguna materia a nivel, puede ser optativa o algo así, que tenga que ver con la francofonía. Tocaría darle como el nombre para abordar varios de estas temáticas y autores, ¿no? Que es muy complejo, tiene muchísimo, porque ya no se habla de negritud solamente, se habla de la antillanidad, de la creolidad, por ejemplo, etcétera. Entonces, digamos, brindaría muchísimas opciones. A nivel de trabajos de grado, pues, digamos, de monografías, pues ahí tendremos mucho que decir. No sé a nivel de pasantías. Se podría mirar también a nivel de la movilidad académica. Ya hay por lo menos un estudiante que hizo la asistencia de español en Francia, en Guadalupe en este caso, por elección de él, no porque no hubiera más cupos, sino esa fue su primera opción. Sería interesante conocer esa experiencia porque él tuvo contacto directo con el creol también. Hay movilidades académicas que se han hecho, por ejemplo, a Bélgica, a Canadá, a Suiza, entonces se podrían como aunar un poco esas experiencias. Claro, y creo que otra parte importante y fundamental es la presentación de los recursos bibliográficos que hay. En este momento somos una de las bibliotecas especializadas precisamente que tiene el soporte bibliográfico para para motivar este tipo de investigaciones. Contamos con un acervo aproximadamente de unos 67 libros especializados en modelos y en discursos sobre la francofonía o sobre el discurso del francés desde otra geografía. Tenemos libros sobre la crítica a la francofonía, inclusive también desde Haití, libros relacionados con la mirada africana de aspectos lingüísticos, literarios, culturales, como también de Canadá. Y aquí es donde es algo importante de resaltar, se ganó un premio a través de la CAF y eso otorgó precisamente esa mirada desde el material bibliográfico, que promovieran los estudios diferentes al francés, pues que caracteriza la colección bibliográfica de acá de la Biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras. Entonces, con esa mirada se logró obtener libros, como ya lo describí, e insisto, libros desde el punto de vista cultural, social, lingüístico, literario, porque también es importante también mencionar autores como René de Pestre, que es un poeta haitiano. Yo creo que inclusive podríamos de pronto leer un fragmento de René de Pestre. Sí, precisamente de acá, de la colección que llegó con esta donación a raíz de ese premio, que si no estoy mal, se dio también a un trabajo, digamos, una labor con estudiantes que hizo la profesora Véronique Bélanger, creo que fue en 2017, si no estoy mal, o por esa época, que ella pues tiene pues mucha experiencia trabajando por proyectos, ¿sí? Entonces creo que es también producto un poco de toda esa labor. Sí, es correcto. A ver, miremos acá de este poemario de René de Pestre titulado Non assistance à poète en danger. Pues bueno, de este poemario hay un poema que de Pestre dedicó a Aimé Césaire precisamente y que tiene como protagonista al otro gran exponente de la negritud que es Léopold Sédar Senghor. Y se llama, pues en español sería el título La piragua de Léopold Sédar Senghor. Pero pues no lo voy a hacer la traducción así porque claro, sí, quedaría sí. un poco raro, ¿no? Vamos a hacer la lectura en francés. Dice La pirogue de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Son vieil âge d'homme a des profondeurs marines sans une île au trésor dans sa géographie. L'aventure toutefois reste sa traversée, sans escale du sel racial des tempêtes.
Malgré tout le malheur nègre du front de cale, il a su pénétrer le mystère du monde blanc, qui fait encore pleurer de rage nos fictions. La poésie met au bien les muscles puissants de la pirogue où Senghor et ses réveillent dans nos souvenirs la chaux vive de la mer. Aquí de Pestre toma, digamos, todo el imaginario, todas las figuras que tienen que ver con el mar, con la travesía. Él habla aquí de la travesía de Senghor, pero como si fuera uno de los ancestros que fueron traídos a América, ¿no? Como esclavos, ¿no? Él aquí, cuando habla, por ejemplo, le fond de cale, o sea, son los barcos negreros, ¿sí? Y dice que todo ello está todavía en las ficciones, en la narrativa, en la poesía de los autores. Y como Senghor y Césaire están unidos más o menos por el mismo cordón umbilical, en este caso que sería la negritud, ¿sí? Y retoma pues también la metáfora de la piragua, ¿no? La piragua frente a los barcos negreros, ¿sí? Una embarcación muy pequeña pero resistente frente a una embarcación grande que muestra el poder también, ¿no? Hay como esa duplicidad aquí en este poema. Claro, y es algo muy relevante y muy importante también de rescatar, y es la característica simbólica que tiene y la fuerza simbólica que tiene estos poemas para rescatar una identidad y para rescatar una narrativa. Porque normalmente desde la forma occidentalizada de observarnos y de recrearnos, se nos ha inducido el discurso imaginativo. Es decir, nosotros tenemos unas versiones de nuestras realidades, afortunada o desafortunadamente, bueno, eso no soy yo el quien tiene que dar ese valor moral, sino concretamente perdidas del peso ancestral identitario. Podemos escuchar un poema que dedica René de Pestre al gran poeta Aimé Césaire. Du dernier volcan est arrivé Césaire. À chaque poème, il renaît de ses cendres pour redonner des ailes aux rêves caraïbes. Au nord des poètes, au sud de tous les mots, Césaire a le poids d'un grand matin de soleil, et sa lumière est attendue dans le tumulte d'une famille de feuilles qui ne tombent jamais. Plus libre que la flambée des saisons, il habite l'air chaud du vrai ciel des hommes. Sur le dos du mont Martinique, sans escale, il traverse les plus grands froids du monde. Entre étoiles et morts, son orient fraternel lève des trésors à l'horizon de nos malheurs. Merci, frère, pour ce côté solaire en toi. Merci pour le galop du fier petit cheval qui arrive en tête à la course des marées. Césaire, plus glorieux tam-tam que jamais, maître du satellite auquel nous confions les voyages de nos meilleurs arbres à pain. Je chante Aimé Césaire, je ris, je danse de joie, pour l'homme entêté de racines et de justice. Je chante la force émerveillée du poète qui convoie la sève à la cime du fromager. Este tipo de autores, si algo los caracteriza, es precisamente eso, la relevancia por rescatar un nuevo relato, por resignificar sus tradiciones y su historia. Entonces es una forma, y yo insisto con esto, es la invitación precisamente a descubrir esas nuevas posibilidades de narrativas literarias. Ahí también, no solamente desde este ejemplo como el de René de Pestre, sino también tenemos otros autores, otros cuentos. Por ejemplo, tenemos acá cuentos del Quebec con sus mitologías. Entonces también uno observa, es precisamente eso. Hay una revista que se llama Notre Librairie, que también tenemos aproximadamente unos 15, 17 tomos, referentes literarios y críticas literarias de aspectos africanos, pero también del Caribe. Entonces eso amplía bastante un nuevo modelo investigativo. Ya que Alberto menciona la revista Notre Librairie, no es cualquier revista, es una de las revistas más importantes de África. Cuando
Cuando ya en muchos países africanos, francófonos en este caso, comenzaron digamos, a surgir las grandes editoriales, etcétera, esta revista fue uno de los mayores vehículos de difusión de lo que se estaba escribiendo en dichos países. Y de hecho, en la experiencia que mis compañeros y yo tuvimos a finales de los 80, comienzos de los 90 con la profesora Rosalía Cortés, esta era una de las revistas de referencia de algunos de los textos que tradujimos, y es absolutamente indispensable. Esta revista es una publicación de referencia para quien esté interesado en explorar, analizar o reflexionar sobre la francofonía, sobre todo africana, ¿no? Pero pues es como más en general de la francofonía del sur, llamémoslo así. Claro, no, inclusive también hay un número, y está acá, especial que le dedican a Colombia. Y también la identidad precisamente de la negritud desde el punto de vista colombiano, con San Basilio del Palenque y con... ahora se me olvidó el nombre de este escritor, precisamente representante de Manuel Zapata Oliveira. Y le hacen un estudio muy interesante a esas variables también de herencias africanas que están claramente presentes también en nuestra geografía. Entonces hay vehículos investigativos asociativos que nos conectan, aunque estemos en geografías tan dispares, inclusive a veces con modelos lingüísticos totalmente extranjeros, también siempre hay un punto que nos conecta de manera asociativa también con todo este discurso, si lo miramos como un conjunto general. Sí, y ahí viene muy a cuento el papel de la lengua del francés, en este caso, ¿no? Cómo estos autores conciben su relación con la lengua francesa y muchas veces ese conflicto entre manejar esta lengua, que es la lengua del colonizador, del dominador, y digamos sus otras lenguas, por ejemplo en África, o el creol en las Antillas, o cómo usar el francés en este caso para poder dar voz a esa identidad. Y pues hay muchísimos textos aquí, pues quisiera mencionar una exposición que hizo la Embajada de Francia en el año, tal vez en 1990-91, sobre las literaturas africanas, sobre todo francófonas, pero también hay autores anglófonos ahí en esta exposición. Y con el grupo de la profesora Rosalía Cortés hicimos la traducción de esos textos, de los paneles. La embajada los donó a la universidad, al entonces Centro de Idiomas. Y aquí en la biblioteca hay dos de los paneles. Los otros, desafortunadamente, en una inundación que hubo hace muchos años, pues se perdieron. Y ahí, en estas reflexiones, muchos autores dicen más o menos algo así como el francés es como el vestido, la máscara que se ponen, que se ponen bien, se visten muy bien con ese francés, pero para poder dar visibilidad y expresión a su identidad, que es en este caso africana, dependiendo de cada caso. O sea, y ahí el francés, cuando uno lee esos textos en francés de autores africanos o antillanos, uno nota que es otra identidad de alguna manera. Y algo muy interesante que leía yo en un texto que presentaba una colección de traducción de poetas africanos al italiano en este caso, dicen cómo el francés se ha potenciado, ha adquirido como una nueva fuerza, entre comillas, a raíz de estas literaturas, de estos otros espacios francófonos, en este caso africanos. Es un francés que tiene como otro sabor, por llamarlo de alguna manera. Claro, y cada geografía creo que lo va buscando, y a medida que lo busca lo encuentra, en el sentido de que eso me pone, lo que decía el profesor Rodolfo, me pone a pensar también, aunque nosotros acá en Colombia no somos un país francófono oficialmente, tal vez de pronto en cooperaciones académicas o algún tipo de convenios tal vez se pueda decir que sí, pero lingüísticamente no. Por lengua no tenemos el francés ni como una segunda lengua, ni como un vehículo comunicativo de uso común. Sin embargo, si estamos en contextos de enseñanza y aprendizaje continuo,
Uno mira la historia un poco del francés en Colombia y se da cuenta que en algunos años, inclusive a los inicios del siglo XX, el francés era muy divulgado y muy enseñado. Después más o menos de todo lo que tuvo la intervención con la Segunda Guerra Mundial, prácticamente después de que los Estados Unidos entra a la guerra, los convenios con Colombia pues se vuelven un poco más establecidos a nivel geopolítico y eso le da una incidencia más fuerte al inglés en Colombia desde el punto de vista de la enseñanza. Pero a qué voy con todo esto es que nuevamente, según algunas políticas, se quiere volver a recuperar la enseñanza del francés en instituciones públicas. Ya ese ejercicio ya es, no solamente es una propuesta, sino ya es un hecho. En algunos colegios oficiales se vuelve a enseñar el francés como lengua extranjera. Y eso lleva precisamente a toda esta, como asociar toda esta reflexión, y es también la enseñanza en nuestro contexto del francés, también particularizando nuestras características sociales e identitarias. Es decir, se podría enseñar, y esto no lo pongo como una afirmación, sino como una pregunta, se podría enseñar una lengua extranjera con un contexto muy particularizado, porque de una u otra manera ahorita las tecnologías nos lo están permitiendo. O sea, podemos ya hoy en día, digamos, a través de inteligencia artificial, crear nuestros propios métodos de estudio, diseñar materiales. O sea, cada vez más a medida que va evolucionando la tecnología, se nos va facilitando un poco más este tipo de herramientas tecnológicas. Sin embargo, ahí viene que eso sí no lo va a hacer ninguna inteligencia artificial, es adaptar y crear modelos pedagógicos en contextos propios. Hablaba con algún estudiante en algún momento, hace algunos días, y él me decía que estaba enseñando a grupos acá en Colombia de francés para adulto mayor. Entonces utiliza bastante pues el método de francés tradicional. Y él me decía, existe la posibilidad de que yo pueda crear unos materiales más particularizados con los intereses inclusive de mi grupo y con aspectos un poco más familiares de su condición psicosocial, llamémoslo así, y que se le hagan más atractivos. En ese sentido, estas herramientas pues generan esa posibilidad. Entonces también hablaríamos de una enseñanza muy particular, también así como lo promueve CESEA, como lo promovía David Diop, que es el francés, lo que decía el profesor, como una especie de máscara, pero que permite también es resaltar sin perder nuestra identidad, sin perder las características personales y particulares de nuestro contexto. Es una posibilidad que también se podría dar y lo dejo ahí como abierto en pregunta para si alguien se está interesando también en modelos muy particulares de enseñanza del francés, está en un momento tecnológico muy interesante. Sí, ahí entra en juego lo que llamaríamos la autonomía también de aprendizaje, ¿no? A diferencia de otras épocas como aquí en la que pues yo estuve aquí como estudiante, pues los materiales de apoyo no había tanta disponibilidad, ¿no? Empezando porque no existía internet. Lo más que podíamos hacer era buscar cassettes o periódicos en la 19 con séptima, Le Monde o ese tipo de publicaciones. Y ya, entonces cuando llegaba algo nuevo, como por ejemplo esto de literatura africana y todo era digamos una novedad y uno pues inmediatamente se volcaba pues a leerlo, a mirarlo, a analizarlo. Hoy en día pues hay muchísima más disponibilidad, ¿no? Creo que lo importante ya para el aprendizaje como tal del idioma es que el modelo de lengua sea consistente, sobre todo al comienzo. No estamos diciendo nada nuevo, esto ya se sabe. Pero siempre con una mirada muy amplia, muy panorámica a, digamos, todos estos espacios francófonos. Con eso, en la medida en que uno ya haya consolidado un buen nivel de francés, puede ser el modelo tradicional, uno pueda ir mirando otros modelos que puedan ser más congeniales o por necesidades, puede ser académicas o laborales o profesionales, pues también uno pueda, digamos, como ir explorando. Ahora, si de pronto uno dice, bueno, y si pudiéramos acá en la carrera de pronto usar el modelo, digamos, materiales canadienses, se podría. Lo importante es que sea un modelo
como digo yo, consistente, ¿no? Que no nos pase como a veces puede pasar cuando uno aprende inglés, que uno tiene profesores británicos y después al siguiente curso profesores norteamericanos, ahí cambian un poco los modelos y uno puede, digamos, un poco patinar, como se dice coloquialmente. Pero yo creo que sí es importante, creo que por ejemplo el Quebec, el Canadá francófono tiene toda una política lingüística también para poder posicionarse a nivel del aprendizaje del francés. Y creo que aquí pues ya nos explayaríamos digamos, a discusiones geopolíticas, ¿no? Tanto Canadá como Francia tienen una posición geopolítica importante, fuerte, en el contexto mundial, mientras que los países africanos no. Entonces, ahí uno, pues, ahí pues, es más difícil, pero sí es muy importante conocer. Tenemos escritores francófonos franceses, pero que eran franceses en esa época, pero en esta época probablemente no se los consideraría franceses. Por ejemplo, Albert Camus, Sí, hoy en claramente. día sería argelino, pero pues él creció en un ámbito francófono, pero en un ámbito cultural diferente, ¿no? O Marguerite Duras, estos otros escritores que, digamos, nos darían otra visión, o escritores que llegaron a la francofonía por sus procesos personales, como la escritora Agatha Christoph, ¿no? Que parece que es muy leída, que hay trabajos de grado sobre su obra y cómo ella adoptó el francés. El francés fue su lengua adoptiva, lo mismo que Milan Kundera o otros Cioran, escritores, inclusive Cioran, Romano. o por ejemplo cuando yo hablaba al comienzo de nuestra charla de la experiencia en teatro, fue con un dramaturgo rumano, Eugene Ionesco, que adoptó el francés como su lengua adoptiva y pues la llevó a grandes niveles, ¿no? O sea, esa otra francofonía que, digamos, no tiene que ver con la colonización ni esto, sino con procesos culturales, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, y ese es más que nuestra exposición o que tratar de decirles qué es lo que hay o qué es lo que no hay, es la motivación, no es el deber ser, sino la forma de acceso a la información y de acceso a otras posibilidades. Y que ahí están los libros, ahí están los recursos, ahí están nuevas formas también de concebir nuevos procesos investigativos, nuevos grupos de investigación, nuevas dinámicas para el aula o nuevas dinámicas en prácticas autónomas. Entonces, la invitación, como siempre, abierta para este tipo de exposiciones, de debates, de acuerdos o de desacuerdos, porque también de eso se trata también de promover la discusión académica siempre es sana, siempre es evolutiva en todo caso. Cuando se tiene solo una mirada objetiva, pues carece de comprensión, de debate académico argumentado, debate académico llevado a otras esferas del conocimiento, pues la riqueza final se expande. Y la posibilidad en este momento es decirles que además del francés de Francia, que está muy bien representado en la colección bibliográfica, también hay otras geografías del francés que también están disponibles para ustedes, para que vengan y las exploren y se investiguen también. Sí, ahí hablamos de Notre Librairie como uno de los referentes, digamos que es como una joya aquí de la biblioteca. Pero también están las obras completas del poeta nacional de Madagascar, por ejemplo, que es Jean-Joseph Rabearty-Bello, me enredo siempre con ese apellido, que es un autor que pues no se conoce casi aquí, pero que sí tiene una gran acogida en el mundo académico y lo mismo, tiene los mismos planteamientos de identidad. En este caso él tradujo muchas cosas, entonces también el tema de la traducción ahí es clave. Tradujo a Góngora, creo que a Alfonso Reyes también, hasta que creo que escribió español, medio aprendió español por su cuenta, o sea, es toda una figura, una figura muy interesante. Y bueno, si ustedes buscan en el buscador de las bibliotecas de la universidad, por la palabra francofonía van a encontrar que casi prácticamente el 99% de las referencias están acá en la biblioteca del departamento.
O sea que es un referente muy importante para, por lo menos a nivel de la universidad, para estas temáticas y es un campo vasto, muy vasto para poder cultivar. No, pues interesante, profesor, y le agradezco mucho de verdad su tiempo, le agradezco mucho que nos comparta también su experiencia, la forma en la que todo este proceso de desarrollo académico, tanto vinculado con su proceso formativo como también con su proceso autónomo, con sus características de estudio particular, pues siempre nos lleva a esta línea de estudio como algo interesante, como algo que está todavía inexplorado. Y para este caso particular del caso del francés, pues está la posibilidad, una posibilidad de que amplíe su espectro formativo y su visión de la lengua francesa proyectada hacia otras geografías. Y esto también podría ser un símil también para otras lenguas también, para las otras lenguas de estudio, lo mismo que el alemán con sus diferentes variables que también las tiene, efectivamente culturales, políticas, cuando no se habla solo de un alemán en Alemania, sino hay otras posibilidades geográficas también de estudio, igual que el inglés. También no solamente hablábamos de digamos, características propias del inglés de Estados Unidos o características propias de Inglaterra, de, qué sé yo, de Irlanda, o geografías que también de Australia, de otras geografías. Y eso lo que va a generar como tal son nuevas riquezas lingüísticas, literarias, pedagógicas, porque si miramos otras visiones, también expandimos nuestros conocimientos. Sí, súper importante. Por ejemplo, un tema interesantísimo que se podría cultivar es lo que aquí, bueno, acuñemos el término como anglofonía, entre comillas, del Caribe también, ¿no? O sea, y inclusive africana. ¿Por qué a nivel anglófono no se habla así? O sea, de estos escritores o poetas de expresión inglesa del Caribe, digamos, como con esa idea de esa identidad, así como se hace con la francofonía. Y ahí hay toda una serie de discusiones y de debates, mientras que la francofonía empezó con referentes de estos poetas, pero en París, o sea, no en África ni en las Antillas. Parece que a nivel de los escritores anglófonos del Caribe, pues no, o sea, ellos no tienen referencia en Europa, sino están ellos ahí, entonces como que no ha surgido esa necesidad de debatir digamos, en ese sentido, pero sí hay una interacción pues con los creol, por ejemplo, el creol acá en San Andrés está ahí presente, entonces sería un tema interesante también esas comparaciones porque no es lo mismo, o sea, es como el mismo entorno geográfico, pero no es la misma experiencia. Claro, claro, y ahí queda la invitación entonces, queda la invitación para que tanto las personas que estén interesadas, sean estudiantes, sean docentes, pues fomenten este tipo de nuevas investigaciones que tal vez posiblemente puedan enriquecer nuestro acervo, nuestra memoria también académica con nuevos trabajos. Ya existen también algunos trabajos, como lo mencionaba el profesor Rodolfo, trabajos de grado de estudiantes que se han interesado por algunas literaturas belgas, por algo de literatura de las Antillas. También hay algunos trabajos que se han interesado también por escritoras y escritores canadienses. Entonces el panorama sigue abierto y las posibilidades investigativas están bastante amplias. No sé si de pronto para despedirnos, profesor, podemos leer tal vez otro poema o... Sí, aquí retomando la revista Vericuetos, hay un poeta martiniqueño que se llama Georges Deportes. Y acá tenemos el texto que es traducción de la profesora Rosalía Cortés. Bueno, es un poema aquí por la presentación que ella hace. Es un poema inédito, o era inédito hasta ese momento, y fue donado especialmente para esa publicación por el poeta. Y en francés se titula A feu couvé sous la cendre. Y bueno, hagamos la lectura en español. A fuego incubado en el rescoldo. Mirad, aquí el tiempo que anda en la miseria por el camino de la historia. Vamos pues amigos, tomaos un buen tiempo para vivir aquí. La rutina va sobre rieles de días ininterrumpidos. La modorra ciñe la cabeza del volcán con su venda empapada de tafia.
dulce el sabor de la vida con el cuentagotas de los placeres, beber agua de coco endulzada, luego el punch bien medido con almíbar y hielo humeante, acomodada la espalda en la tranquilidad de un buen sillón de viento fresco. ¿El ciclón? Bien puede echar una mirada por la borda. Nos balanceamos en las hamacas, pues las manecillas del reloj del mundo hacen un justo compás a la fortuna de las playas soleadas. Todo marcha bien, si no por buena senda, no es del caso retorcerse como un gusano que ha picado el anzuelo. Fabricaos un lecho de olvido y dejad todo, aferraos al presente o conectaos al más allá. Una bella música lleva fácilmente a la danza, pero ante todo callaos. Muy bien, señores, no digamos nada más, las palabras tienen derecho al silencio. Soy de oro, duermo desprovisto de todo y tan lóbrega montaña, llamadme, de más allá de vuestro letargo hasta vuestros sueños. Así podréis saborear mi fuego incubado en el rescoldo. Una maravilla. Bueno, yo creo, profesor, que aquí está el espacio, también una invitación también abierta y vinculante, inclusiva, para también todo profesor, todo estudiante que quiera venir acá a la cabina de audio y tener ya sea este tipo de conversaciones acá desde la biblioteca o divulgar también sus experiencias investigativas. Acá está el espacio. Este es el espacio para divulgar los intereses académicos de la comunidad del Departamento de Lenguas Extranjeras. Y bueno, espero que nos volvamos a escuchar en otro episodio. Muchas gracias, profesor Rodolfo, por su tiempo y por sus aportes investigativos. Muchas gracias, Alberto, por el espacio y pues por la oportunidad de dar a conocer esta temática. Bueno, nos vemos en otra próxima. La tendresse des poètes en voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. En assistance à poète en danger. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue.